Hoy tengo un sermón de un solo día, no tiene continuación, así que pónganle atención a un sermón de un solo día que me cuesta muchas veces por el tiempo. Ustedes saben que estamos predicando 25, 30 minutos, no queremos pasarnos de ese tiempo para que usted no se aburra. Pero el punto no es que usted se aburra o no se aburra. Nosotros predicamos la palabra no para que la gente se aburra o no se aburra. Se predica la palabra para que ella nos ministre, para que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Y ya si usted se aburre, posiblemente alguna cosa hay en la vida suya, en el corazón, en el ambiente, hasta la falta de oxígeno puede ser que le afecte. Pero déjeme comenzar con esta pequeña anécdota. Normalmente no lo hago, cuento algunas otras cosas, pero hoy se me prendió el foco, por así decirlo, y quiero compartirles esto. Está una rana a la orilla de un río cuya corriente se ha incrementado por lluvias. Y la rana sabe que si se tira va a ser arrastrada. Y entonces está pensando ella en cómo hacerle para cruzar al otro lado. Y se encuentra un palo largo. Y dice, esto me podría ayudar. Así que va y toma el palo largo. Y de pronto ve a dos patos salvajes. Y les dice a los dos patos, ¡Ey, patos! ¿Me podrían ayudar a cruzar al otro lado? Y los dos patos se vuelven a ver entre ellos como diciendo, ¿y cómo le vamos a ayudar? Así que la rana les dice, mire, tengo este palo. Uno de ustedes lo toma en su pico y el otro lo toma en el otro pico. Y yo me agarro en el centro del palo. Y a los patos les pareció ingeniosa la idea, así que así lo hicieron, ¿verdad? Los dos patos tomaron el palo, la rana se subió en el puro centro y se agarró con su gran bocota, más las patillas de adelante, ¿no? Así que alzan el vuelo, ¿verdad? Para cruzar. Y de pronto vienen unos pescadores y otros animalitos por ahí. Y los pescadores se vuelven a ver los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué ingeniosos estos patos! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se les prendió el foco? Y entonces la rana, que no aguantaba, abre la bocota y le dice, ¡fue idea mía! Ya saben qué pasó. Si venía agarrado de la bocota, se fue al río. Si usted no lo agarró es porque algunas veces no aguantamos las ganas de decir al mundo lo que nosotros hacemos. El orgullo en nuestro corazón no nos permite quedarnos callados muchas veces. Y a la ranita le fue muy mal por abrir su bocota, como nos ha pasado a usted y a mí posiblemente. En muchas ocasiones de la vida necesitamos humillarnos. Y humillarnos de acuerdo a lo que Dios determina. Humillarnos no de acuerdo a lo que la sociedad dice que es humillarse, sino humillarnos bajo los principios elementales de la palabra del Señor. Y hoy quiero ir en un pasaje que para mí calza de manera, a lo mejor de manera simple en lo que hemos venido viviendo estos 21 días de oración y de ayuno. Por cierto, hay gente que en estos días han recibido mucha bendición, mucho encuentro, mucha renovación espiritual, se han fortalecido por estar más tiempo en esa presencia, consumiendo sus vidas en la presencia del Señor y en la palabra. Y un solo versículo, bueno, por no decir que dos, nos da un mensaje tremendo, pero es un mensaje que vale la pena decirlo, ha sido incluso tergiversado por la Iglesia de Cristo, porque han utilizado este pasaje como que si fuera mágico, como que si fuera, lo digo, lo proclamo y algo tiene que suceder. Y no, vamos a tratar de darle claridad a este pasaje de acuerdo a lo que ha sucedido ahora en Cristo Jesús. Y nada más y nada menos que les estoy hablando de segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Todos, yo sé que en su casa lo pueden estar repitiendo hasta de memoria porque ya se lo saben. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, dice él, y perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. Y el versículo que viene un poquito más adelante, ahora estarán abiertos, es la confirmación de la consagración del templo que se está dando en ese momento. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, hay muchas iglesias que utilizan este versículo posiblemente hasta fuera de la aplicación que debería tener. Este versículo lo he escuchado incluso en el pase, en el traspaso de poderes de un gobierno a otro gobierno. Este versículo lo hemos escuchado en inauguración de iglesias o de edificios donde se consagra para tener educación cristiana o templos que van a tener una función de enseñanza de igual manera. Humillarse, dice el pasaje. Si se humillare mi pueblo, y ahora préstele atención, ya usted se lo sabe de memoria, así que no lo tenemos que estar repitiendo, pero cuando dice ahí el pasaje, si se humillare mi pueblo, comienza con una condicionante. Sí lo hiciera. Y es tremendo, yo estaba dándole vueltas y vueltas a los pasajes, porque no puedo sacarlo del contexto, tengo que aplicarlo, tengo que predicarlo, tengo que enseñarlo de acuerdo a lo que esté en el contexto. No lo puedo sacar y aplicarlo nada más, no, tiene que ir en lo que está pasando. Algunas entidades, algunos pensadores no cristianos dicen que humillarse es intencionalmente violentar el alma. Intencionalmente violentar el alma. Otros dicen que es el equivalente en lo espiritual a una autoflagelación. O sea, espiritualmente flagelarse a sí mismo. Interesante la idea, ¿no? Y hay alguien que dijo lo siguiente, esta práctica de humillarse, y me llamó la atención y la quería escribir en grande, pero se me olvidó hacerlo. Dice, es una corriente práctica, óigalo, es una corriente práctica que está agonizando dentro de las iglesias cristianas. Está agonizando dentro de las corrientes o iglesias cristianas. Wow. Humillarse. ¿Por qué? Porque para nuestra sociedad humillarse es un sentido de debilidad. Se dice que este es el mensaje central del libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Se dice que este es el mensaje central. Si uno tuviera que resumir todo, lo puede hacer en este pasaje. Es un pasaje que provee esperanza a aquellos que hacen de Dios el Señor de sus vidas. Ya que Dios siempre ha querido tener una relación cercana, una relación completa, una relación de profundidad con el hombre. Y en este pasaje uno encuentra eso. Algunos lo han tomado como un amuleto incluso para tratar de mover a Dios, diciendo, si me humillo, entonces Dios tiene que moverse. Cuando uno revisa el contexto de lo que está sucediendo, nos enteramos que el autor tiene, y aquí utilicé una palabra adrede, el autor tiene conocimiento, la cambié, tenía otra palabra y puse, el autor tiene conocimiento de la obediencia y la desobediencia. El autor tiene conocimiento de que tanto la obediencia como la desobediencia tienen una inmediata retribución. Así como bendición y castigo. Ambas tienen su retribución. A la luz de todo lo que nosotros vamos a ver a continuación, notaremos que aquí uno va a encontrarse con despojo. ¿Por qué? Porque hay que despojarse de algo del corazón de uno. ¿Por qué? Porque hay que quitar algo, porque hay un cambio de actitud. Y esta es la parte importantísima en este sermón. Hay un cambio de actitud en el corazón del hombre que traerá resultados al pueblo de Dios, pero resultados que son celestiales, no terrenales. Desde el capítulo 6, y cuando uno va ahí y empieza a ver desde el capítulo 6, uno se encuentra con varias cositas. Vaya por favor, no pierdan de vista el libro de Crónicas. Ahí se va a encontrar con unos tesoros. Y en el capítulo 6, aunque no nos vamos a quedar ahí, pero vamos a repasarlo rápidamente, uno encuentra que el autor del libro nos ha venido llevando de oración en oración. En el capítulo 6, son 6 oraciones que están ahí que nos podrían servir como un modelo para una noche de oración. A lo mejor usted nunca lo había considerado, pero mire el capítulo 6, se va a encontrarlo. Y hoy por la mañana que yo estaba meditando en el texto, incluso lo quise hacer como una dinámica, pero ya era muy tarde, me encontré con una serie de expresiones que me hubieran gustado repetirlas regularmente. Y me encantó
porque es una forma de ministración a través de la palabra de Dios para mi espíritu. Así que comienza con una oración que tiene que ver con un juramento de inocencia. Y eso lo mira en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Rapidísimo leo ahí: si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento, y viene y jura delante de tu altar en esta casa, y escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tu siervo, castigando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Son los dos, versículos 22 y versículo 23. Es una oración de juramento de inocencia. Lo que él está haciendo ahí es tratando de decirle a Dios: confirma al que es justo y condena al que pretende ser justo cuando realmente se es culpable. Luego viene el siguiente bloque de oración. Seguramente usted lo está viendo, eso se está proyectando. Viene el siguiente, que tiene que ver con súplica por perdón y restauración. Los versículos 6, capítulo 6, versículo 24 al 25. Luego viene otra más que tiene que ver con pedir perdón y que Dios mande lluvia para superar la sequía de la tierra por causa del pecado. Capítulo 6, versículo 26 al 27. Todo va en secuencia. Ahí se lo están pasando a usted lo está viendo seguramente en la pantalla. Luego sigue una más: perdón y ausencia de plagas, pestilencias, hambres y otras aflicciones que estaban sobre la tierra. Versículos 28 al 31. Empezamos versículos 22, 23. Seguimos 24, 25. Seguimos 26, 27. Y ahora llegamos al 28, 31. Una oración más es la oración por el extranjero. Y es tremendo porque todo esto uno lo puede orar en la actualidad bajo la consigna de que tenemos a un Redentor. Que Dios le adjudique perdón y conocimiento, versículos 32 al versículo 33. Y la última oración es una oración de intercesión por los soldados cuando salen a la batalla y regresen con la victoria, versículos 34 hasta 35. Es la conclusión de la oración. Y en esta conclusión de la oración es cuando Dios toma su lugar como propietario del templo. 6:41 dice de la siguiente manera: ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tu misericordia para con tu siervo David. Su oración final le pide: Señor, no rechaces al ungido, no rechaces al rey, Señor. Mantén tu misericordia, que tu misericordia permanezca sobre los hijos de David, en el versículo 42. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 4 hace mención de los sacrificios que se dieron en esos días de celebración. Está cerrando. Aquí lo que se está haciendo es ya la consagración de un templo que fue construido en Jerusalén, aparte de lo que serían las habitaciones para el rey, todo lo que sería su reinado, todo lo que sería su lugar habitacional para el rey. Así que en segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 4, uno se encuentra con lo tremendo de la construcción. 4 y 5 dice: entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. Recuerde, el título dice la fiesta de dedicación. Versículo 5: y el rey Salomón ofreció un sacrificio de, cuéntelos por favor, cuéntelos ahí en su casa y tome nota: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. ¡Wow! O sea, qué tremendo lo que pasó ahí. Ajá, qué tremendo. Y leía a un comentarista que dice de la siguiente manera: que para realizar estos actos de sacrificios debió realizarse así: 20 sacrificios por minuto. 20 sacrificios por minuto. Durante 10 horas, durante 12 días continuos. Y eso proveyó de alimentación para todo el pueblo durante esa festividad que ellos estaban viniendo. Ese es el contexto de la dedicación del templo. Y termina de orar y Dios se manifiesta inmediatamente con fuego
consumiendo el sacrificio. Era así como Dios estaba consagrando su templo. No solo eso, sino que la presencia de Dios llenó el templo de tal manera que dice que el pueblo de Israel estaba asombrado. Y miren lo que dice el versículo 3. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Todos estos pasajes son paralelos con primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Y puede también compararlo con 9, versículos 1 hasta el 9. Usted puede comparar la historia, usted puede comparar los eventos que se dieron. ¿Cuándo sucede esto? Sucede 25 años después de la primera aparición de Dios a Salomón. 25 años pasaron. Y yo, mientras meditaba sobre esto, digo: Dios, Él tuvo aparición tuya al inicio y tuvo aparición después. Y algunos de nosotros no hemos tenido nada de eso, pero hemos tenido la gran revelación del Hijo de Dios en este mundo. La máxima aparición que la humanidad entera puede haber tenido. ¿No le parece grandioso eso? Amén. Es una tremenda bendición saber que no necesitamos más. ¿Por qué? Porque Cristo hizo esa manifestación. Lastimosamente el hombre sigue pidiéndole a Dios que se manifieste. ¿Se lo digo de nuevo? El hombre sigue pidiéndole a Dios que se manifieste. Disculpe, ya se manifestó. ¿Qué más queremos? No, pastor, es que yo quiero señales y signos. No lo necesita. Realmente no lo necesita. Déjeme comentarle que en mi vida personal yo puedo decir que pocas experiencias sobrenaturales he tenido y nunca he presumido ni las he impuesto como si fueran una regla a los demás. Ha sido algo muy personal entre Dios y yo. Y no tengo que imponérselas a nadie. Y no tengo que presumírselas a nadie. Y no tengo que utilizarlas como para tratar de alimentar la fe de otros. Es una relación entre él y yo nada más. Pero en este momento Salomón se encuentra con esa presencia, impacta al pueblo y el pueblo se vuelca en temor y en reverencia y en alabanza porque Dios se les ha aparecido y les está dando una palabra de vida a ellos. Ahora, yo le pregunto a usted, después de que Salomón tiene esta tremenda experiencia, Dios se manifiesta, Dios le habla. Y digamos que es usted, Dios se le presenta a usted en este tiempo. Dios te habla, ves una manifestación sobrenatural. Le pregunto, ¿le fallarías a Dios después de eso? Hoy meditaba una vez más, porque siempre medito en el sermón y siempre medito para mí. Y hubo congoja en mi corazón, hubo congoja porque he escuchado de testimonios de hombres que Dios ha usado grandemente para su gloria, con testimonios de cómo Dios los alcanzó. Y después le fallan a Dios. Y le fallan a Dios no como los pecados, por así decirlo, naturales, normales, que alguien de pronto cometió, no, sino que pecaron con cosas que fueron reiterativas en su vida y que desprestigiaron el nombre del Señor. ¿Sí? Deshonraron el nombre del Señor con su estilo de vida y mi corazón se llenaba de congoja y le decía al Señor: Señor, es que aún el pecado más pequeño en mi corazón deshonra tu nombre, aunque nadie lo sepa, deshonra tu nombre. Y cuando uno mira a Salomón después de esa tremenda aparición de Dios en su vida y en medio del pueblo como un testimonio de la consagración del templo, ¿sabe qué sucede? Salomón aún se descarrió. Eso es lo tremendo. Dios nos libre, Dios nos proteja. Me encontré con una persona en una de las ciudades de Estados Unidos. Y no digo de dónde porque posiblemente estén viendo. Y me estaba retando con la fe. Y uno decía: wow, yo no tengo fe a la par de este hombre. Y este tipo haciendo cosas con mucha fe. Y dice: no, pastor, es que si uno aquí, si uno allá. Y yo digo: wow, o sea, qué fe tiene este individuo, ¿no?
Y después de unos años volví a preguntar por él y me dijeron, no, ya no está en el ministerio. Ya dejó todo, pastor. No sé qué le pasó, pero dejó todo. ¿Sí? Y trató de impresionarme. Él era más reciente en el ministerio. Pero uno comienza así con una fe tremenda, argumentando todo lo que los pastores le dicen, o los demás, no, usted no tiene la fe, usted se ha vuelto incrédulo, pastor. De pronto le quieren decir eso a uno con su forma de actuar. Pero la cosa es continuar y no dejar que todas esas cosas que vienen pasando en el camino nos abrumen, sino continuar siendo fieles al Señor. Salomón falló en eso. Si usted mira, Salomón falló a Dios. Mire Deuteronomio 17. Vamos a Deuteronomio 17. Este no lo tengo escrito, no lo tenía considerado tomar, pero si me lo pueden proyectar mejor. Deuteronomio 17, versículo 16. Ya lo encontré. Además, dice ahí, él no tendrá muchos caballos. Están dando instrucciones para los reyes. Él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Oiga lo que le está diciendo. Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. Ahora, vaya a otro pasaje. Primer libro de Reyes. Compare primer libro de Reyes, capítulo 10. Tengan sus Biblias a mano, familia, aprendan de todo esto porque esto les puede servir más adelante, hasta para su misma vida. Primer libro de Reyes 10:28 dice de la siguiente manera, júgamela aquí, 10:28, los caballos de Salomón eran importados, ¿de dónde? De Egipto. Pero Dios dio instrucciones para los reyes. Y el rey Salomón dice que trajo en el versículo 28, los caballos eran importados de Egipto y de Coa. Y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Aram. Falla. Tiene tremenda aparición de Dios. Y aún así falla. No solamente nos quedamos ahí. Si usted mira la historia de las mujeres en la vida de Salomón. Primer libro de Reyes. Vayan rápido, por favor, conmigo ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Ahí mismo donde estábamos, creo, ¿no? Capítulo 10, 11. 11, versículo 1 al 3 dice así. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Y sabe cuáles escogía él? Él tenía las favoritas. ¿Cuáles eran? Todas las hitas. Le encantaban las hitas al rey. Dice, las mujeres extranjeras que eran moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y etías o eteas. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros. Porque ciertamente, ¿qué harán? Conteste, ¿qué harán? Desviarán vuestro corazón tras su Dios. No dice, sino ciertamente tú las vas a conquistar para Jehová o para Dios. No, dice, ellas desviarán vuestro corazón. Tremendo. Pero Salomoncito se apegó con mucho amor a ellas, dice el texto. Y si usted pensaba que eran pocas, el versículo que sigue dice, y tuvo 700, ¿cuántas? No alcanzo, familia. Si con una que uno tiene. ¿Qué magnitud de problema tenía este hombre? Así que si usted piensa restaurar el harén caído de Salomón, va por mal camino. Porque no es la mejor manera de vivir para agradar a Dios. Así que en este primer punto que yo les quiero dejar en sus corazones es que estamos
condicionados a vivir a la manera de Dios. Escríbalo, subráyelo. Estamos condicionados a vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y no piense que usted no va a fallar, y no pienso que yo no voy a fallar. No, yo soy el primero que me pongo adelante, Dios, y le pido al Señor que me libre. Es el primer punto, condicionados a vivir a la manera de Dios. Ahí están poniéndome el 2, pero el primero es condicionado. Sí, perdón. Ahora, Filipenses, capítulo 2:7 nos muestra la forma a la manera de Dios. Y nos encontramos en Filipenses cuando dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, viene la palabra a continuación, se humilló. Y el versículo que hoy estamos considerando, el versículo 14 del segundo libro de Crónicas, dice: y si se humilla mi pueblo. Y nuestro ejemplo por excelencia dice: y estando en su condición, en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y lo que está pidiendo nuestro Dios en esta revelación a Salomón y al pueblo es: si se humilla mi pueblo. Y yo no puedo sacar de contexto esto, porque el pasaje dice que esta es una palabra de promesa para el pueblo de Israel. No quiero decir que nuestro Dios no vaya a hacer lo que en su palabra dice. Yo creo que Dios puede restaurar a un pueblo, a una nación. Lo hizo con la nación de Nínive, porque se arrepintió de sus pecados. Yo creo que sí puede hacerlo, pero que ya ahora tenemos a alguien mayor que ya ha sanado al mundo, que ha sanado a la humanidad. ¿Cómo lo ha sanado? Del pecado. El asunto es que la sociedad no quiere el antídoto para la sanidad. La sociedad no quiere el antídoto para recibir salud. Quieren seguir viviendo en un estado enfermizo, controlados por el pecado. Así que estamos condicionados a vivir a la manera de Dios, condicionados a: si se humillare mi pueblo. Es una condición del corazón, familia, no es una acción nada más. Porque algunos piensan: hoy me humillé y entonces me arrodillé y me tiré. Sí, usted puede hacer eso todos los días que vaya a orar, pero si su corazón es altanero, si su corazón es orgulloso, de nada le vale hacer el ejercicio de doblar sus rodillas. Es una condición determinada por el corazón. Si el pueblo decide humillarse de todo corazón, si el pueblo decide seguir el patrón de Jesús, Jesús es mi máximo ejemplo, caminó en este mundo humildemente. Satanás caminó en el camino del orgullo, Jesús todo lo opuesto. Esa es la forma en que nosotros como cristianos deberíamos vivir. Nos humillamos cuando sabemos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Nos humillamos cuando no aguantamos más el olor del orgullo de nuestro corazón. Nos humillamos cuando vemos la condición de nuestro pecado y lo débil que es nuestra humanidad. Nos humillamos cuando aceptamos que la vida de otros es bendecida a través de la humildad que yo pueda tener. Nos humillamos delante de Dios cuando yo quiero que otros sean bendecidos. Que prefiero quedarme atrás, que prefiero no alcanzar algo para que otros sí lo alcancen. Y fue lo que Pablo decía en segunda epístola de los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Él dice ahí: pero cuando vuelva, cuando regrese a visitarle, les dice él: me humille Dios, otra vez la palabrita, humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar. La humillación llegaría a un punto de llorar para que otros fueran bendecidos. Tremendo. Pero vivimos en tiempos en que ya la gente no se humilla para que otros sean bendecidos. La gente, cuando escucha que alguien falló, más bien se alegra en vez de llorar. Los cristianos, cuando escuchan que el pastor tal cayó en pecado o le falló a Dios, en vez de dolerse por esa vida, se regocijan porque cayó. Y hasta lo publicamos. Y queremos que todo el mundo lo sepa. Pablo dice:
y hasta tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido, dice, yo tenga que ser humillado, yo tendré que llegar delante de Dios humillado y decirle, Dios, perdona su pecado, perdónalos, líbralos de esa atadura. Dice, pero que Dios, él dice, Dios me humille. Así que humillarse también trae recompensa. ¿Ustedes creen que trae recompensa? Seguramente que sí están de acuerdo conmigo. Pero ¿cómo confirmo yo que humillarse trae recompensa? Bueno, primera epístola de Pedro 5, versículo 5, la parte secundaria del pasaje en adelante dice así, Dios resiste a los soberbios. Y lo que dice a continuación es el beneficio. Y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. ¿Qué les da? Hay recompensa. ¿Qué hay? Hay regalo. ¿Qué hay? Hay algo que Dios le da. Y da gracia a los humildes. Y luego Proverbios capítulo 3 versículos 34, la partecita segunda dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Ahora, chéqueme, no sé si confundir las citas. Sí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando dice para qué los exalte cuando fuere tiempo, no necesariamente tiene que ver con un tiempo exacto de este mundo. Puede ser una terminología. Algunos dicen que es una terminología futurística, es una cláusula que tiene que ver con lo que sería un evento futuro cuando lleguemos a la presencia del Señor y entonces seamos exaltados, entonces seamos levantados. Pero yo creo aún que en este mundo Dios le da gracia al que camina en humildad. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillados delante del Señor, y la segunda expresión dice, y Él os exaltará. Siempre que el hombre se humilla, la petición al pueblo es, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, la solicitud del Nuevo Testamento es, humillados delante del Señor y Él. El problema de hoy en día es que el hombre no quiere que Dios lo exalte, ellos quieren exaltarse a sí mismos. Le pasó a la ranita. Quiso decirle a los demás, ¡ey, fue idea mía! Y cuando abrió la bocota para decirle, fue idea mía, la rana no quería darle reconocimiento a los patos que le estaban llevando. Él quería llevarse la gloria de que fue idea de ella. Humillados. Y Él, ¿quién dice? Él os exaltará. Hoy en día el hombre se exalta a sí mismo. Yo he hecho esto, yo tengo de experiencia esto. Tantos años me han servido para algo. Ese es el hombre. Esa es la actitud del corazón. Tengo unos amigos que por años han estado ahí. Y yo siempre dije que él es un baúl de sorpresas. Es un hombre con mucha preparación, muy educado, refinado, de impacto social, y nunca dice lo que sabe. Un día me lo escuché cuando llegué a visitarle, estaba hablando en francés. Yo ni sabía, en todos los años que tenía de conocerlo, nunca supe que él hablaba francés. Otro día lo escuché en inglés, yo nunca supe que él hablaba en inglés. Otro día me lo encontré sentado en el piano, tocando el piano una melodía de Beethoven. Y él nunca me presumió lo que sabía. Lindo cuando uno se encuentra con gente así, humilde. Si no nos humillamos, Dios propiciará que seamos humillados. O sea, Dios forzará que seamos humillados. Dios tiene muchas maneras de humillar al hombre. Dios tiene muchas. Y me encanta la forma de ser de Él. Él lo ha hecho conmigo. Yo me he sentido humillado. Y me he sentido humillado por Él. Me acuerdo de una vez. Tengo que ir rápido, el tiempo se me ha acabado. Pero me acuerdo de una vez, junto con mi esposa, habíamos sido invitados para cantar en un teatro. Y
me escogieron y me dijeron, usted va a ser el director de la alabanza. Era un teatro, el teatro más grande de la ciudad. Y así que el corazón se infló. En ese entonces yo apenas era seminarista. Y unos días antes me quitaron y me dijeron, no, usted ya no va a ser el que dirija la alabanza, ya usted no va a ser el principal, hemos escogido a alguien más. Y así, ¿no? Era como un golpe fuerte al ego. Y por dentro era, pero ¿por qué lo escogieron a él si yo era? La gente me iba, esto nadie lo hubiera sabido si yo no se lo estoy diciendo a usted. Todo eso sucedió dentro del corazón. Nadie se hubiera dado cuenta. Y en mi interior había una lucha con el ego. Una lucha con el ego. Y ese tipo a lo mejor esto y ese tipo y Dios empieza a hablarme, a tratarme. Y lo primero que me dijo es, estoy trabajando con el ego de tu corazón. Y acepté que Dios estaba trabajando mi orgullo al quitarme de ser el principal que iba a cantar y poner a otro. Acepté que Dios me estaba humillando. Nadie lo supo, solo yo en mi corazón. Llegamos el día del ensayo. Los músicos nunca nos habíamos encontrado para practicar. Teníamos 3 horas antes del evento. Todos llegaron con sus partituras, tiraron las partituras al piso. El de la batería tiró las partituras al piso y los otros con sus stands. Todos pusieron sus partituras ahí. Y empezamos a cantar. Yo estaba cantando, pero ya no era la voz principal. Y no salía, ya se acercaba, ya sabíamos los cantos, pero no salía. Y entonces el director de la banda general le dice, ¿por qué no regresamos a como estábamos al inicio? Dejemos que Juan José guíe. Y me volvieron a poner. Familia, pero ¿sabe cuándo me volvieron a poner? Cuando Dios ya me había mostrado lo que había en mi corazón. Y con vergüenza se los digo a ustedes. Si Dios ha trabajado algo en mí, es humillarme. Y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. La primera vez que yo quería servir al Señor, me acuerdo que me entregan una forma, un formulario y me dicen, ¿cómo le gustaría servir al Señor? Yo estaba por ingresar a una institución teológica. La primera institución en la que yo estudié. Y entonces ya llené el formulario y yo miraba que se miraba muy bonito los del audio, los que proyectaban. Así que yo puse, yo puedo servir en audio o proyección, buscando así lo más fino, ¿no? Y ya me llega la respuesta, porque esa forma de servicio tenía que ver con beca. Entonces yo había pedido beca para poder cubrir los gastos y entonces me llega la carta de regreso y me dice, hemos escogido su lugar para que le sirva al Señor y así va a recibir su beca. Y ya que reviso y dice, usted le toca limpiar después de cada sesión de estudio, a usted le toca limpiar los baños, lavar los baños. Disculpe, se equivocaron. Dice, no soy yo. Ahora, déjeme decir dónde estaban los baños. Los baños estaban a la par de los elevadores. Eso quiere decir que esas chicas bonitas que llegaban a estudiar al seminario me iban a ver limpiando los baños porque era al terminar las clases. Y yo no quería eso. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Trabajando en mi corazón una vez más, porque el orgullo necesitaba ser triturado. Tenía que hacerme humilde. Y les cuento, todavía no he alcanzado la punta de la humildad, pero Dios sigue trabajando conmigo en ese aspecto. Lastimosamente, no he logrado llegar a donde quería llegar, pero vayamos al pasaje una vez más y con eso voy terminando. El pasaje del versículo 14 dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí hay condiciones y aquí hay resultados. ¿Aplica este pasaje para hoy día con nosotros? La respuesta es no. Este pasaje aplica al pueblo de Israel. El pueblo de Israel como pueblo de Dios en aquel entonces. Hoy en día, óigalo bien, hoy en día en Cristo Jesús alcanzamos
todo lo que está aquí como resultado. En la parte segunda dice, entonces yo oiré de los cielos. Les pregunto, ¿en Cristo Jesús somos escuchados desde los cielos? Amén. Dígalo a voz en cuello. Amén. En Cristo hemos alcanzado perdón de pecados. Amén. En Cristo hemos encontrado sanidad para la tierra. Amén. Lo hemos encontrado los tres. Y más que eso. Entonces, en este cuadro que yo he elaborado, yo le muestro la diferencia entre el templo y lo que hizo el Señor Jesús. En este cuadrito, no sé si se lo van a poner a usted, pero yo lo tengo aquí y le voy leyendo. Ahí está, ahí está. Dice, en el templo era donde el Creador se encontraba con el pueblo. El Creador se encontraba con el pueblo. Jesucristo es donde el Creador y su creación se encuentran. Qué lindo eso. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Ríase conmigo, diga gloria a Dios o diga algo por lo menos. En el templo donde la presencia de Dios se manifiesta, en Jesucristo donde la presencia de Dios está. Aleluya. En el templo donde los sacrificios eran ejecutados, en Jesucristo donde el sacrificio fue hecho. En el templo donde se presentan los sacerdotes, en Jesucristo donde se concentra el sacerdocio universal. Aleluya. En el templo donde el hombre busca ser perdonado, en Jesucristo donde el perdón es ejecutado. En el templo donde el israelita buscaba justificación, en Jesucristo donde el hombre es justificado. En el templo es donde había derramamiento de sangre. En Jesucristo fue quien derramó su sangre por usted y por mí. Eso es fantástico. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero no pecó. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sumo sacerdote. Mi invitación es que no creamos la palabra de Dios. Este es un texto maravilloso. Pero en Jesucristo este pasaje ya encontró cumplimiento. Ya ha sido cumplido. Tenemos a alguien que nos escucha. Tenemos a alguien que ha perdonado nuestros pecados. Y tenemos a alguien que nos ha dado la medicina para sanar este mundo. Hemos terminado esos 21 días. Simplemente humillarnos. Y estoy seguro que cuando alguien se humilla delante de Dios, alcanza gracia. Listen to me. Si usted se humilla, alcanza gracia. Eso dice la palabra. Esa gracia es beneficio. Y yo te invito para que te humilles. Yo te invito para que dejes de ser altanero, altanera. Yo te invito para que dejes ese ego que no se te puede decir nada, porque luego saltas. Yo te invito para que dejes esa autosuficiencia y te vuelvas suficiente en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Yo te invito para que bajes tu cabeza en muchos momentos y aunque no tengan los otros la razón, déjalos. No discutas, no alterques con ellos. Déjalos. Humíllate. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, siempre a la luz de la palabra alcanzaremos gracia. A la luz de la palabra dice que Él nos exaltará cuando fuera el tiempo, el momento escatológico de Dios. Humíllate. Hemos cerrado un tiempo de ayuno y oración. Yo no me canso de humillarme. Y en algún momento he llegado a pensar que me he vuelto a lo mejor ritualista. En algún momento he pensado que me he vuelto religioso. Pero es que no alcanzo a verme
sin humillarme delante de aquel que me ha dado una razón por la cual vivir. No encuentro una razón para creerme que sea algo. No encuentro una razón para creer que he llegado a donde estoy porque tengo cualidades muy lindas y preparación muy alta. No. Solo hay una razón por la que me humillo. Y cuando hay ausencia de humillación, revisamos el corazón o reviso mi corazón de nuevo. Padre mío, le pediste al pueblo que se humillara y falló. Falló el rey, falló el pueblo de Israel y en tu palabra lo podemos constatar, Señor. Tuvieron la manifestación. En el capítulo 7:3 dice que ellos miraron descender el fuego y que la gloria del Señor estaba sobre la casa y todos se postraron en tierra, adoraron y alabaron, miraron una manifestación gloriosa del cielo y aún así siguieron viviendo pecaminosamente y aún así fallaron y aún así, mi Dios, cuando algunos de ellos invocaron tu nombre, fueron oídos y la tierra fue restituida. Mi Dios, ayúdanos. Porque es nuestro deber clamar por este mundo. Porque es nuestro deber que nosotros, que ha declarado tu palabra, que somos la sal de este mundo, que preserva este mundo, que somos el antídoto a la corrupción, Señor, al degradamiento de la sociedad, porque es el Jesucristo en nosotros que ha sido la sanidad o es la sanidad para este mundo, aunque el mundo no lo quiera ver como tal, Señor. Ayúdanos a manifestarnos en Cristo Jesús, declarándole a la humanidad que Jesús es el que puede perdonar los pecados del hombre. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a entender que Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una realidad. El pecado, mi Dios, es lo que destruye, es lo que pudre este mundo. Pero el que le da vida, el que restaura, el que renueva el mundo, eres tú, eres el que sanas nuestra sociedad. Ayúdanos, oh Dios, a entender que Efesios 1:7 nos confirma que es en Él que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, dice tu palabra. Ayúdanos a vivir humillados. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a humillarnos, pero no como una acción física, más bien como una actitud del corazón, para agradarte a ti, Señor, para agradarte a ti. Ayúdanos a humillarnos de tal manera que nuestra familia, que nuestro cónyuge no tenga que esperar a que nosotros pidamos perdón cuando fallamos. Ayúdanos a humillarnos, el poder decirle a alguien fallé y reconocer que todavía fallamos y no que no somos o que somos infalibles. Ayúdanos a vivir humildemente, a humillarnos delante de tu presencia día a día, en el nombre de Jesús. Amén.